Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo abreviatura RV. Héctor Méndez. Ahí encontrarán todos los programas que hemos transmitido. Si les gusta el programa, le agradecemos que le den un like y que se suscriban y que lo compartan con otras personas. También nos pueden encontrar en Facebook, mi página que es Héctor Méndez. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir hoy, en esta Semana Santa, el sermón de las 7 palabras. Queridos amigos y amigas, a lo largo de la historia, muchos personajes famosos han dejado un legado. ¿De qué manera? En algunos casos, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etc., han dejado sus pinturas, sus esculturas. Otros han dejado en la música sus sinfonías, sus canciones. Otros políticos famosos han dejado sus discursos, sus plataformas políticas, etc. Es decir, que los seres humanos van dejando toda una estela de recuerdos. Hoy vamos a adentrarnos en lo que podemos llamar las 7 últimas frases de Cristo en la cruz, conocido como las 7 palabras. No aparecen todas descritas en ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que están un tanto dispersas. Pueden encontrar uno de los relatos más completos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 42. Repito, San Juan 19, 17 al 42. Pero si ustedes quieren ir encontrando cada una de las frases, busquen en los evangelios la parte de la crucifixión de Cristo y ahí van a encontrar diseminadas estas 7 últimas frases que hoy vamos a tratar de resumir y de explicar. Adentrémonos pues en las 7 frases de Cristo en la cruz. En primer lugar, queremos decir que estas 7 frases constituyen un compendio de la misión salvífica de Cristo. Constituyen una síntesis del Evangelio, de la presencia de Cristo entre los seres humanos. También podemos decir que las mismas se adaptan al día de hoy, han trascendido la historia y llegan hasta el día de hoy. ¿Cuál era el escenario? El Señor Jesús había entrado en Jerusalén, aclamado por la multitud, después abandonado por la multitud. Y allí fue sometido a un juicio fraudulento, donde se le sancionó a la crucifixión. Y ya nos encontramos el panorama que el Señor había recorrido el camino hacia el Gólgota. Ya estaba crucificado. Y surge entonces la primera frase del Señor. ¿A quién va dirigida? A aquellos soldados que se están burlando, que le están injuriando, que le están torturando. Y el Señor pronuncia su primera frase, la frase del perdón. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que en realidad a cada paso el ser humano necesita el perdón de Dios. Nosotros, nosotros somos diferentes. Tenemos la costumbre de decir, yo perdono, pero no olvido. ¿Es en realidad eso el perdón? ¿Es en realidad eso el perdón que aparece en la Biblia y en las páginas del Evangelio cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Es muy difícil para el ser humano perdonar. Es muy, muy difícil. Una de las cosas más difíciles es perdonar. ¿Por qué? Porque el odio a veces se impone, porque la sed de venganza ocupa un lugar primordial por encima del perdón. Pero ahí está la palabra del Señor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Junto al Señor, crucificados también dos personajes, sobre los cuales hay distintas teorías. Para unos eran ladrones y malhechores, para otros eran revoltosos políticos, pero uno u otro, de una manera u otra, estaban siendo crucificados. Y uno de ellos le dice al Señor, si es verdad que tú eres el Cristo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ese segundo personaje el Señor le dedica una frase que ha quedado recogida en los evangelios. El Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase tiene elementos muy importantes. En primer lugar, que el Señor no le está ofreciendo un paraíso muy distante, a miles de años, sino en el día de hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en este momento. ¿Por qué? Por la acción de ese hombre, el reconocimiento que hizo del Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor nos promete a nosotros. No es el paraíso distante, aquel que va a llegar en un momento de la historia, sino el paraíso que viven quienes aceptan a Cristo, quienes aceptan al Señor como su Salvador. En el paraíso que viven aquellos que son capaces de pasar por encima de cualquier situación, tomados siempre de la mano de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ve pensando tú, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu decisión? En medio de esa situación, el Señor, que había estado rodeado de multitudes, en un momento dado se siente prácticamente abandonado y solo. Pero no, allí al pie de la cruz había unas pocas mujeres. Y allí estaba un jovencito, Juan, y estaba María, la madre de Jesús. Y el Señor, mirando hacia ellos, le dice, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué representa esa frase? Esa frase es la frase del amor filial. Es la frase que va dedicada a la familia, que es la célula esencial de la sociedad. Y si algún problema tiene el mundo en el día de hoy es que la familia se está desintegrando, que la familia se está desbaratando, que la familia ya no es la misma familia tal vez del siglo pasado o del anterior, sino que la familia se está diseminando, se está evaporando. Es algo muy triste,
Muy triste ver la familia, la célula principal, esencial de la sociedad, que se esté desbaratando. Y hay que proteger a la familia. Y a veces vemos que la tecnología de hoy, en lugar de proteger, desbarata a la familia. Y vemos hoy en día a los niños, a los jóvenes, aún a los adultos, más preocupados por estar aferrados a las redes sociales que por compartir con un familiar. Y eso lleva a otro mal de la sociedad actual, a la soledad de la cual hemos hablado con frecuencia. ¿Y lleva qué? Lleva también a el impulso de muchos jóvenes y aún de adultos y aún de ancianos a caer en la bebida, a caer en las drogas, a caer en una serie de males que genera la misma sociedad. La desintegración de la familia favorece todos esos males. Por eso el Señor puso bien recaudo: madre, he ahí tu hijo, cuídalo, dirígelo, inclínalo al bien. Y al mismo tiempo, hijo, he ahí tu madre, cuídala cuando sea anciana, ten cuidado de ella, atiéndela, no la olvides, no la abandones, no la dejes sola. Qué frase tan hermosa, qué frase tan inspiradora para nosotros en el día de hoy. Y la cuarta frase que el Señor pronuncia en un momento de su agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa frase ha sido mal interpretada por muchos y la ven como una frase de debilidad, pero es que en el Señor Jesús estaban las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y ahí el Señor está repitiendo el Salmo 22 como buen conocedor de la Sagrada Escritura, el Salmo 22. Y nosotros tenemos que aprender muchas veces a refugiarnos en la Biblia, a buscar en la palabra de Dios la inspiración para los momentos duros, la inspiración para los momentos difíciles de la vida. A veces nos ponemos a buscarlo por otras partes y está tan cerca de nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una frase de derrota, es una frase de victoria. No es una frase donde el Señor decae por completo, sino donde el Señor se levanta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al transcurrir las horas, en medio de esa terrible agonía del Señor de la crucifixión, que lo vemos como algo impresionante a veces en los cuadros, en las esculturas, en las obras de arte, pero nos imaginamos cuán terrible tiene que haber sido ese tiempo para el Señor. Surge la quinta frase de Cristo en la cruz: sed tengo sed. Y en medio de su sed, uno de aquellos soldados, no sabemos si lleno de piedad o tal vez con ironía, le acerca aquella bebida con vinagre. ¿Y esa frase qué nos representa? Nos representa el padecimiento humano del cual no podemos escapar. Somos seres humanos. El padecimiento humano va a estar presente muchas veces en tu vida. El padecimiento humano puede estar presente directa o indirectamente en tu vida. Puede estar presente en ti, puede estar presente a través de tus familiares, pero va a estar presente en tu vida o en la mía. Sed tengo. Pero en medio de ese padecimiento hay que ser capaces de levantarse. Hay que ser capaces de mantener la seguridad, la tranquilidad, la firmeza. Sed tengo. Y cuando yo veía hace poco en una de las regiones de África que se menciona poco, donde hay una guerra civil, y veía a aquellos niños corriendo atrás de una botellita de agua, yo pensaba lo que dije hace poco: si se usara el dinero de la guerra
en hospitales, en alimentos, en escuelas. Si se usara el dinero que se utiliza para las investigaciones espaciales, que está bien que se hagan, pero con un límite, con una medida, porque hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha miseria en el mundo, hay mucha sed en el mundo, y debemos oír el clamor de Cristo desde la cruz, que es también para nosotros hoy. Sed tengo de que usen mejor los recursos, sed tengo de que cuide este planeta, sed tengo de que no haya niños sin escuela, sed tengo de que no haya personas que mueran de hambre, sed tengo de que no haya enfermos sin medicina. Sed tengo, dijo el Señor, y sigue diciendo el Señor. Y ya en un momento final de su agonía, el Señor pronuncia su sexta frase: consumado es. Es el momento en el cual la luz y las tinieblas se mezclan, pero siempre la luz va a vencer a las tinieblas. Recuerden el anuncio del Señor Jesucristo, el anuncio del nacimiento de Cristo, rodeado de resplandor. Porque ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor. Ahí estaba el cántico de los ángeles, ahí estaba el anuncio de esta sexta palabra: consumado es. Ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Señor Jesucristo, preparándose para la última frase, la culminación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la culminación, es la conclusión de las 7 frases de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el Señor Jesucristo es uno con el Padre. Creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa Trinidad gloriosa a la cual rendimos culto, alabanza, y está en nuestro corazón. Es el Cristo, que es el Dios que se hace hombre, que se hace ser humano para padecer por nosotros, para padecer de verdad, para padecer no con una simulación, sino con el realismo de sus heridas, de su sangre, como le enseñó después a Tomás, aquel discípulo que fue incrédulo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos hacer una síntesis y retomar las 7 frases de Cristo. Ahí está la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la palabra del perdón. Ahí está la segunda, aquella que se dirige a aquel que estaba siendo crucificado. La palabra de piedad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es lo que el Señor te dice a ti. Y a veces me decía una vez una persona: yo soy demasiado malo para que Dios me perdone. Es un error. Dios siempre tiene el perdón. Por eso esa es su primera frase, la palabra del perdón. Y la segunda, la palabra de la piedad. Y la tercera es la palabra dedicada a la familia mujer. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Ahí está el Señor dando la importancia a la familia. La importancia que hoy se le está restando cada día más y hay que rescatarla. El pueblo de Dios tiene que rescatar la importancia de la familia. Y la cuarta frase, aquella frase que puede representar el pánico en el cual caemos muchas veces. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no hay pánico realmente, sino que hay la confianza en Dios al repetir el Salmo 22. Y tenemos que aferrarnos a la Sagrada Escritura, aferrarnos a la oración, aferrarnos a la comunión con aquellos creyentes para que oren por nosotros en medio del pánico, en medio de las situaciones que vas a confrontar. Y hay otra frase,
aquella frase sed tengo que refleja el padecimiento al cual ningún ser humano en un momento determinado de su vida puede escabullirse. Es la frase del padecimiento. Sed tengo. Y la sexta frase nos va a mostrar al Cristo que va venciendo a la cruz. Consumado es. Consumada es la obra de salvación. Consumada es la labor del Señor Jesucristo al propiciar el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega a Dios sino por Él. Es aquella frase que muestra el poder de Cristo. Consumado es. Y la última frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la frase de la seguridad. La seguridad que tenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo como aquel que nos va a hacer vencer todas las situaciones que se nos presenten en la vida. El sermón de las 7 palabras, desde que era un jovencito, ha sido una inspiración para mí. Lo he predicado, como tuve que atender muchas veces, 3 y hasta 4 iglesias en Cuba, y lo predicaba siempre en Semana Santa. Lo he predicado más de 130, 140 veces. Y siempre representa descubrir algo nuevo. El año pasado yo grabé este sermón con mucha anticipación. ¿Por qué? Porque coincidentemente el miércoles de Semana Santa iba a ingresar para una cirugía en el Hospital Oncológico Silvestre, aquí en Miami. Y grabé el sermón. Me operaron el miércoles santo y esa semana yo estaba ingresado en el momento más difícil y pensando, yo que siempre he predicado este sermón, que lo han oído cientos o miles de personas, ahora estoy aquí en una cama sin poderlo predicar, aunque ya lo había dejado grabado, pero me refería a la manera personal. Y en eso llegó un enfermero y empezamos a conversar. Humberto González, muy amable, muy gentil. Era médico en Cuba y luchó con el idioma y todo y se hizo enfermero aquí. Y empezamos a conversar. Y en un momento dado le hablé, le dije, mira, hoy estoy predicando yo por internet. Él se sorprendió. Entonces le hablé de las 7 palabras. Y al momento hizo así su teléfono celular. Y cuando vine a ver, tenía el programa sintonizado. Y lo vio. Y yo me sentí agradecido a Dios de que allí a una persona en el hospital podía dar testimonio de las 7 palabras de Cristo. ¿Por qué menciono este ejemplo? No es para mencionar mi caso, es para decirte que tú puedes predicar, que tú puedes hablar, que tú puedes anunciar el mensaje de las 7 frases de Cristo en la cruz del Calvario. No hay que ser un predicador, no hay que ser alguien que le habla a miles de personas o a cientos. Tú puedes dar testimonio de lo que esas 7 frases son para ti, del perdón de Dios, de la piedad de Dios, de la familia, del pánico que a veces pretende aplastarnos, del padecimiento, del poder de Dios y sobre todo de la seguridad que tenemos en Cristo. Recuerda, las 7 frases de Cristo en la cruz constituyen un llamado a tu vida, un llamado a decirle, Señor, aquí estoy para padecer, para vivir y para triunfar contigo, porque ese es el mensaje final de las 7 palabras.
Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios te bendiga, que así sea. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor te bendiga. Amén.